Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez. Bueno, recuerdo los teléfonos, por favor. Ponemos en modo silencio. Y vamos a buscar dos signos. Vamos a buscar la página número 162. Página 162. Vale, pues tenemos. Empezamos. Vamos a buscar en la página número 181.
página 181. ¿Tenemos? Adelante. Gracias. Bien, pues otra vez bienvenidos y por favor los teléfonos ponemos en modo silencio. Seguimos con el segundo día de seminario, espero que pongan mucha atención y la palabra de Dios pues a través del pastor Julián Caballero. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Tienen frío? ¿No? Es que como no les escuchaba cantar casi, entonces digo, estarán los pobrecitos helados. No tengan vergüenza, ¿eh? Esto no es como los concursos donde votamos quién canta mejor o quién canta peor, no pasa nada si cantas mal. Lo importante es cantar alabanza fuerte, alto, para que el Señor nos escuche, ¿vale? Entonces, cuando terminamos, también vamos a cantar una alabanza más alto, ¿no? ¿Nos van a cantar más alto? ¿Sí? Vale. Si no, nos cenan. Vale. Bueno, gracias por venir. Hace frío, pero ustedes, como ayer, han venido con un corazón solícito para escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar. Ya que hemos cantado alabanzas, hemos dado a Dios la gloria, la honra, porque eso es cantar alabanza, es ponerle a Él en su lugar, nosotros en el nuestro, que es abajo. Y ahora quiero que pues aprendamos juntos nuevamente la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Vamos. Oh Señor, qué gran bendición es poder estar aquí nuevamente con los hermanos, con la familia de la fe, invitados, personas que están escuchando tal vez por primera vez o por poco tiempo tu bendita y preciosa palabra. Y qué bueno es ver, Señor, cómo tú poco a poco vas haciendo la obra, cómo poco a poco vas abriendo el entendimiento, cómo tu palabra sigue haciendo la obra para la cual fue enviada, que es dar vida. Por eso en este segundo día de seminario queremos que nuevamente, Señor, trabajes, que nuevamente obre tu palabra, tu Espíritu Santo, que
que vive y mora en nosotros. Que Él opere también en esos corazones, Señor, que hemos invitado con amor y compasión. Porque sabemos que de cada persona que nace en este mundo, en esta tierra, cada ser humano viene muerto espiritualmente, viene muerto en delitos y pecados. Y que todos nosotros, Señor, si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos una condición, y esa condición es nacer de nuevo. Igual que para venir a esta tierra tuvimos que nacer de nuestro Padre, de nuestra Madre, también para ir al cielo eterno con el Padre glorioso, tenemos que nacer de ti, nacer de arriba. Y eso solo se puede hacer por el agua y por el Espíritu. El agua es tu palabra, la cual limpia todos nuestros pecados. Y el Espíritu es aquel que nos redarguye y nos reprende, nos exhorta y nos trae a toda verdad. Por eso ayúdanos, Señor, para que en este seminario operen tanto la una, tu palabra, como el otro, el Espíritu Santo, y puedan haber muchas vidas que vengan a nuevo nacimiento. Y te pedimos sabiduría, ante todo sabiduría para predicar correctamente. Ayuda al que predica, Señor, para que sus labios solo salga palabra de Dios, y a los que escuchan, Señor, que no tengan distracciones de este mundo, los afanes, las preocupaciones, que todo eso se quede fuera, Señor. Luego cuando nos vayamos a casa lo volveremos a tomar, pero ayúdanos para que en este tiempo precioso solo sea tu palabra lo que importe. Guarda a los hermanos que hoy no están aquí entre nosotros y ayúdales en sus debilidades, en sus aflicciones. A los que estén trabajando, Señor, que oren por nosotros en sus trabajos. A los que están enfermos, Señor, sánales, y a los que están debilitados, fortaléceles y levántales con el poder de tu Espíritu. Y ayúdanos, Señor, para que un nuevo día veamos la obra que tú has hecho desde el principio hasta el fin. Guarda, Señor, este seminario y guarda, Señor, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vale, para comenzar vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir en esta ocasión a Isaías, libro de Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Isaías capítulo 46. ¿Tienen Biblia todos? Si a alguien le falta Biblia, puede algún hermano sentarse al lado para buscar. Isaías capítulo 46. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 10. Isaías 46, versículos desde el 5 hasta el 10. Despacito vamos a ir leyendo, voz alta y clara. ¿A quién me asemejaréis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es Dios hablándonos. Es Dios hablando al pueblo de Israel. Y es Dios hablando a cada una de las personas, a cada uno de los humanos. Porque sabemos que si algo es común entre los humanos es tener religión, religiosidad. Nosotros vivimos en un país bastante idólatra, ¿no? España es un país de los más idólatras del mundo, juntamente con Italia, me atrevería a decir. Pero yo creo que España les supera, les gana. Ya sea por lo numeroso de sus procesiones, los numerosos de sus ídolos, podríamos decir. Vírgenes, ¿no? Cada pueblo tiene su virgen. Aquí en Tarancón es la Virgen de Riánsares, en otro pueblo la Virgen de la Vega, en otro pueblo la Virgen de la Estaca, en otro pueblo así. Cada virgen tiene su propio nombre. Luego aparte, incluso en cada pueblo hay barrios y cada barrio tiene su propio patrón.
Por ejemplo, la zona donde yo vivo es Santa Quiteria. Tiene su propia ermita y su propia santa. Hay un barrio de San Isidro, donde tiene su propio santo. San Isidro, patrón de los agricultores. San Víctor, Santa Corona, también. Patrones de Tarancón. San Juan. Hay un barrio llamado San Juan con su ermita, también su santo. Así, por todos los lugares hay este tipo de idolatría. No es nada nuevo. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Hace miles de años era igual. ¿Y qué hacían los pueblos de las naciones? Yo creo que lo que hemos leído no les resulta familiar. Dice Dios, versículo 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis? Dios está preguntando, ¿a qué me estáis haciendo semejante? Sacan oro de la bolsa, versículo 6, pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de oro, de plata. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. Ni libra de tribulación. Es una comparación que a nosotros nos puede resultar tan familiar, sin embargo es hace 2700 años. ¿Ven? Como no hay nada nuevo. Se significaban ídolos, en este caso eran becerros de oro, serpientes de oro, otra clase de animales. Y los llevaban, los traían, los postraban en su lugar y no hacían simplemente nada. Sin embargo, Dios, versículo 9, les va a decir lo siguiente. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ayer estuvimos aprendiendo que si queremos conocer al Dios verdadero, tenemos que descubrir cuál es ese Dios verdadero. Porque tantas religiones, ¿cuál es la que tiene la razón? Y no podemos hacer una amalgama, es decir, una unión de todas las religiones y hacer un poco de todo. Eso no sirve. Tenemos que claudicar, tenemos que posicionarnos en una religión o en otra, o en una creencia o en otra. Pero como decíamos, cada uno piensa que la suya es la correcta, que la suya es la buena. Bueno, pues intentemos o dejemos que Dios sea el que hable. Y vamos a acudir al Dios de la Biblia, el cual ayer nos enseñó que si queremos conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dios dice, ¿me queréis conocer? Muy sencillo. Mira las aves de los cielos, mira los peces en el mar, mira las bestias en la tierra, mira la propia tierra y ellos te lo mostrarán, te lo enseñarán. ¿Qué cosas de estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? Dios nos cuenta cómo hizo todas las cosas con el poder de su palabra, cómo creó los cielos y la tierra, cómo creó cada animal según su género, según su especie, y cómo creó al hombre a su imagen, imagen de Dios, varón y hembra los creó. Aprendíamos que Dios nos creó con su espíritu, el espíritu eterno, como dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Entonces debemos entender y debemos dejar que Dios nos enseñe, como dice aquí, con los tiempos antiguos y con lo que el porvenir. Debemos aprender y escuchar a Dios lo que tiene que contarnos. Ver las historias antiguas si hay evidencias de que eso ocurrió. Y si todo eso ocurrió, podemos llegar a la conclusión que el verdadero Dios es el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Por eso estamos aquí. ¿Esto cómo se llama? Un seminario bíblico o seminario de la Biblia. Por eso lo primero que debemos entender, ¿qué es la Biblia? ¿Saben por qué esto se llama Biblia? Viene de la palabra biblos, que significa conjunto de libros. Claro, es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros son? ¿Cuántos? 66. Antiguo Testamento. ¿Cuántos son? 39. Nuevo Testamento, 27. ¿El Antiguo Testamento de qué nos habla? Antes de Cristo, por eso se llama Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Nos habla de la historia pasada, de las promesas de Dios, del plan de Dios que había preparado, pero que todavía no se había cumplido, sombra. El Nuevo Testamento nos habla de ese cumplimiento, de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra. Nos habla de un nuevo pacto con los hombres, un pacto que no sería en sangre de animales, sino en la sangre de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero este conjunto de libros no se escribió en pocos años, sino que a lo largo de 1600 años fueron utilizados 40 hombres
para escribirlos. 40. Ni más ni menos. ¿Saben cuántos capítulos tiene la Biblia? Vamos a contarlos. 1189. No los he contado, me lo han dicho. 1189 capítulos tiene la Biblia. De 66 libros. Pero qué hermoso es que todo guarda una unidad, todo habla de una misma cosa, es un mismo Dios soberano que ha preparado un plan para el hombre. De hecho, la Biblia es la historia del hombre. ¿Cómo comienza Génesis capítulo 1? Cómo Dios creó todas las cosas y cómo Dios creó al hombre, el último. ¿Por qué el último? Porque todo fue creado para el hombre. Fue creado por Dios, fue creado por Cristo, fue creado por el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para nosotros. Por eso Dios dijo al hombre: gobierna la tierra, sojúzgala a los animales, a las bestias. Dios creó todas las cosas para nosotros, por eso nos trajo los últimos. Es como cuando una familia va a tener un bebé, ¿no? ¿Qué hacen? Pintan la habitación, compran la cuna, le compran ropita, los pañales, hacen el baby shower, así. Todo preparado, ¿para qué? Para cuando llegue el bebé, esté todo listo. Bueno, nosotros somos el bebé. Y Dios preparó todo para nosotros. ¿Y cómo termina la Biblia? Apocalipsis. Diciendo: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Dios también nos cuenta que este cielo y esta tierra que ha creado también las destruirá, porque tienen su función, llevar a cabo su plan de redención. Pero después ya no hará falta y Él lo destruirá. ¿Y qué quedará? Un nuevo cielo, una nueva tierra, eternos para siempre, donde morarán aquellos que han confiado en ella, en su palabra. Por lo cual, este libro podemos decir que es la historia del hombre. Es la historia del hombre. Es tu historia y la mía. Y aquí nos relata cómo vinimos a este mundo, cuál es el propósito de la vida. ¿Tú sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Tú piensas que tu vida es simplemente crecer, trabajar, intentar vivir lo mejor posible, dejar una herencia a tus hijos y morirte con una mano sobre la otra? Yo creo que eso no es el propósito de la vida. El propósito de la vida, como aprendíamos ayer, es buscar a Dios, encontrar a Dios y ser encontrados por Dios. Ese es el propósito de tu vida. Prepararte para la vida eterna. Ese es el propósito de la vida. Y disfrutar en ese periplo de la compañía de los hermanos de la fe. Miren, decíamos ayer que vamos a aprender estos temas durante estos días para obtener la salvación. En primer lugar aprendimos acerca de Dios. ¿Dios está vivo? Sí. ¿Cómo es Dios? Vamos a aprender cómo es Dios. Acerca de la Biblia, es la palabra de Dios. Estamos en ello, vamos a demostrar evidencias, pruebas, señales para ver si la palabra es correcta o incorrecta. Miren, si encontramos alguna cosa en la Biblia que sea mentira o que haya contradicción, podemos coger la Biblia y tirarla a la basura. Hay personas que dicen: no, es que la Biblia son historias inventadas, son como fábulas, son como mitos, como la mitología griega. ¿Ustedes conocen la mitología griega? Hay un montón de mitos, de historias, pero son historias inventadas por los hombres. Pero la Biblia no fue inventada por los hombres. La Biblia fue inspirada por Dios. Así dice, ¿no? 2 Timoteo, capítulo 3, dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos. Y dice que ella es inspirada por Dios. ¿Saben lo que significa la palabra inspirar? Así. Dios dictó su palabra. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor? Dios. ¿Pero quién fueron, los autores físicos? Los hombres, ¿no? Dios utilizó pastores, Dios utilizó reyes, Dios utilizó gobernadores, Dios utilizó pescadores, Dios utilizó tanto plebeyos como nobles para escribir la Biblia. Hombres de toda condición social. Pero todos ellos escribieron acerca de un mismo Dios, el Dios verdadero. Como él mismo dijo su nombre, Jehová. Para nosotros la transliteración Yahweh o Yahvé, el Dios
verdadero. Entonces, la palabra vamos a ver que ella es verdadera. En tercer lugar, el pecado. ¿Por qué yo soy pecador? Eso es el sábado. Y sobre Cristo. ¿Cómo es Cristo y qué tiene que ver conmigo? Eso es el domingo. Entonces, para no enrollarme más, porque me gusta mucho enrollarme, no sé si se han dado cuenta, Isaías 55:6, ayer leíamos este pasaje, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Ustedes tienen ganas de encontrarse verdaderamente con Dios? Porque muchas personas intentan, pero no llegan. Mismamente el domingo, no sé si se dieron cuenta, vino alguien aquí a la iglesia cuando terminábamos, un joven, acompañaba a una de las hermanas de la iglesia. Él estaba en la cocina y yo intentando darle ayuda, porque él necesitaba ayuda para viajar. Pero yo le dije, te podemos ayudar a viajar, te podemos dar dinero para que viajes. Su aliento me decía que había algo mal en su corazón. Su aliento olía a alcohol. Y sus lágrimas en los ojos me decían que él tenía necesidad. Y yo le dije que él no necesitaba dinero, lo que más necesitaba era paz en su corazón. Y que tenía que buscar, allá donde vaya, si él iba a Ciudad Real, creo, según me dijo, digo, tienes que buscar a Dios. Busca una iglesia verdadera, busca una iglesia cristiana, evangélica, bautista, si es posible, por favor. Escucha la palabra de Dios. Tú necesitas a Dios. Él me dijo, no, yo muchas veces lo he buscado, pero él me rechaza. Yo dije, Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a todo aquel que le busca de corazón. El problema es cómo nosotros buscamos a Dios. En Romanos capítulo 3, Pablo dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo a veces no entendía eso de que no hay quien busque a Dios. ¿Cómo que no hay quien busque a Dios? Mucha gente busca a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Sí, mucha gente busca a Dios. Pero el problema es que no buscamos a Dios como Él debe ser buscado. Sí, por ahí hay un moscardón, ¿no? ¿Sí pueden bajar un poco el volumen? Yo sé que... no, la pila no, la cambié ayer. El caso es que el diablo siempre está por ahí tocando los cables y eso. El problema es que nosotros buscamos a Dios por nuestra conveniencia, ¿no? Sus hijos, ¿cómo les buscan a ustedes? Como si ustedes fueran bancos, si fuesen bancos, ¿no? Mamá, dinero, papá, dinero. O como si fuesen supermercados. Hambre, tengo hambre, así. Como si fuesen tiendas de ropa. Quiero ropa, que me tienes que comprar. Así nos buscan nuestros hijos. A que nuestros hijos no nos buscan para darnos un abrazo y decirnos, mamá, papá, te quiero mucho por todo lo que me has dado. Se me oye bajo. Súbame, por favor. A eso se refiere Dios cuando dice que no hay quien le busque, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque todos les buscan por conveniencia. Y cuando encuentran lo que están buscando, ¿qué hacen? Chao, pescado. Se van. Mucha gente busca a Dios cuando están enfermos. Mucha gente busca a Dios cuando no tienen dinero. Mucha gente busca a Dios cuando tienen problemas matrimoniales. Mucha gente busca a Dios cuando tiene necesidades físicas. Pero realmente tiene vida eterna. No por lo que Él nos puede proveer físicamente, sino por lo que Él es, el Padre. Entonces debemos buscar a Dios de esa manera, entendiendo la necesidad que hay en mí, en mi vida. ¿Vale? Eso es importante. Aquí habla también de buscar a Dios. Hebreos 11:6, vamos a leer juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, yo necesito fe, pero una fe verdadera, genuina. Y luego tengo que acercarme a Dios, buscarle a Dios, porque Él está, como dice la palabra, no está lejos, Él está muy cerca. Miren, no miren a los técnicos porque yo creo que no van a atinar. Hola, hola. ¿No me puedes subir el volumen? Hola, hola. Hola, hola, hola.
Hola, hola, hola. Vale, ahí, vale, ahí. Esto es un poco latoso. Bien. Como decía un presentador de la tele, esto es el directo, ¿no? La Biblia nos habla de dos clases de personas. Miren, ya, aquí, para centrarnos. Dos tipos de personas. Por un lado están los que buscan a Dios. Por otro lado están los que no necesitan a Dios. Esos que dicen, como el necio, no hay Dios. De esas hay muchas clases de personas. Muchos que conocemos, ¿no? Que dicen, Dios no existe, a mí no me hace falta Dios, yo estoy bien, Dios es para los pecadores, Dios es para los pobres, así. También hay sabios o necios. El sabio es el que discierne, el necio es el que no conoce. También los que van en camino de vida o los que van en camino de muerte. Los que edifican en la roca, Mateo capítulo 7, o los que edifican en la arena. Hay vírgenes prudentes y hay vírgenes insensatas. Están los que se salvan y los que se pierden. Está el buen siervo y fiel y está el siervo malo y negligente. Están los pocos y los muchos, los vivos y los muertos, las ovejas, las cabras, los justos y los impíos, los que entran por la puerta angosta y los que entran por la puerta ancha. Ven, siempre hay dos y así podríamos continuar con una larga lista. Hay dos lugares, hay dos maneras. Siempre hay dos. El problema es que tenemos que escoger. Y Dios está diciendo, yo voy a manifestar mis pruebas, yo os voy a contar lo que os tengo que decir y vosotros solo tenéis que hacer una cosa. ¿Cuál es? Escoged. Génesis en el capítulo 2 nos cuenta que Dios creó el huerto del Edén, ¿verdad? Y Dios formó al hombre y a la mujer y los puso dentro del huerto. Bueno, formó al hombre y lo puso dentro del huerto. Y allí en el huerto le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de uno, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese árbol se llamaba árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre, ¿qué tenía que hacer? Escoger. Como de todos menos este, ¿no? Así. ¿Y qué ocurrió? Que comió también de ese. Entonces, ¿el problema cuál es? Que escogió mal. ¿Ustedes qué van a escoger en su vida? Podemos escoger muchas cosas, pero normalmente escogemos lo que nos daña. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dado consejos, ¿no? De estudiar, pero luego a lo mejor no hemos estudiado. Yo mismo, me decían que tenía que estudiar, pero yo no estudiaba. O de cuidarnos, te tienes que cuidar. Yo me acuerdo que mi madre cuando me iba a la piscina siempre me decía, ponte protección solar. Pero ¿yo qué hacía? No me ponía protección solar. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora me salen manchas de sol que me tienen que quitar. Eso por tomar una mala decisión. Son ejemplos que nos ayudan a aprender, que nos ayudan verdaderamente a lo que tenemos que escoger. Dios nos dice, tenéis que escoger, como aquí en este dibujo, hay un camino ancho. Dice, welcome, bienvenidos. Por ahí va mucha gente, religiosidad. Ah, Dios te quiere tal y como tú eres. No hace falta que cambies nada. Entra, pasa, adelante. Y por ahí van muchos caminando, ¿no? Y van todos con sus mochilas, todos van con sus cargas, todos van con sus pecados. Sin embargo, a la izquierda hay una puerta muy estrechita en forma de cruz. Por ahí son pocos los que entran. Ahí no puedes entrar con tu bolsa, tienes que tirarla a un lado, con tu carga, con tu mochila. Pero, ¿son libres o no son libres? Sí. Entonces, ustedes tienen que escoger. ¿De qué manera? Busco a Dios. ¿Quieren buscarlo por conveniencia? ¿Necesitan dinero? Bueno, Dios no te va a dar dinero, Dios te va a dar otra cosa mejor. El dinero en el banco. ¿Sí? ¿Necesitas salud? Al médico, ve al médico. ¿Necesitas solucionar el problema matrimonial? Comunícate con tu pareja, hay asesores matrimoniales, ¿no? En resumidas cuentas, necesitamos a Dios por lo que Él es, nuestro Salvador. Por lo que Él es, el Eterno. Vamos a leer aquí. San Juan 17:3. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
San Juan 17:3, vamos a leer juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Ayer aprendimos, a Dios se le puede conocer por las cosas creadas, ¿no? Miren, os voy a buscar Romanos capítulo 1. Si quieren acompañarme, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18 al 22. Romanos 1, 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren, Dios derramará su ira ¿contra quiénes? Contra aquellos que dice que con injusticia detienen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. San Juan 17, 17 dice Jesús: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Esta es la única verdad que hay en esta tierra, todo lo demás es mentira. Y continúa diciendo Pablo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios no se ha escondido, Dios se ha manifestado. ¿Cómo? Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, su divinidad, su identidad divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando uno ve todo lo hecho, cuando uno ve las plantas, los animales, cuando uno nos ve a nosotros mismos, la única conclusión certera es: Dios existe. Alguien me ha tenido que hacer, porque yo soy complejo. Y si hay algo complejo, quiere decir que hay un autor. Dios es ese autor. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, es decir, se hincharon en su manera de pensar, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, leemos juntos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuáles son esos razonamientos envanecidos? El Big Bang, la evolución, la teoría de la evolución de las especies y todo eso, que venimos del Homo sapiens y tal y pascual, ¿no? Aquí dice que profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos. Hay gente que si nos ve con la Biblia, ¿qué van a decir? Sí. Están ciegos, no entienden. Por eso nosotros tenemos que enseñar. Dios nos va a enseñar estas dos cosas: bendición, maldición. Siempre hay dos: bendición, maldición. Camino de vida, camino de muerte. Escoge. Dios dice así al pueblo de Israel y Dios nos dice así a nosotros. Isaías 41, 21 al 24. También hablando a los ídolos, a los dioses inventados por los hombres. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras, vanidad, abominación es el que os escogió. Resumidas cuentas, Dios está diciendo aquí a los dioses que tenía Israel, porque Israel se envaneció. Israel, teniendo al Dios verdadero, ¿qué hicieron? Otros ídolos, otros dioses. Baal, Milcom, Quemos, Astoret.
Y Dios les dice a esos dioses: presentad vuestras pruebas, alegad por vuestra causa, manifestar que sois dioses, decidnos qué ha pasado antes, decidnos qué pasará después. O vale, no sabéis qué ha pasado antes ni qué pasará después. Bueno, haced algo, haced bien o mal. Pero ellos no hacen nada. Entonces Dios va a manifestar eso. Dios va a mostrar sus pruebas. Él nos va a contar qué ocurrió antes. Él nos va a contar qué ocurrirá después. Y Él hará bien o mal, bendición o maldición, dependiendo de la elección de los hombres. ¿Han entendido? Miren, Dios es un Dios justo. Dios es amor, claro que sí. Pero Dios es un Dios justo. Y Dios va a dar bendición a aquellos que hacen justicia. Y Dios va a dar maldición a aquellos injustos. Desde el principio de la historia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis 3. Versículo 1. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo. 3, Génesis 3, 1. Que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Esta historia es real o es un cuento? Pregunto, ¿tú qué piensas personalmente? Qué pena cuando incluso cristianos dicen que esto es mentira, que es una historia, o sea, una fábula. Obispos católicos dicen que esto es mentira, que esto es una manera de adornar la palabra de Dios, que es algo metafórico, que no es real, que no es verídico. Bueno, cuando Dios nos cuenta estas cosas, quiere decir que esto ocurrió verdaderamente. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Muy sencillo. Dios nos va a contar lo que ocurrió en el principio, para que entendamos lo que ocurre ahora, de aquellos barros estos lodos, se suele decir, ¿no? ¿Por qué los hombres son como son? ¿Por qué tú y yo somos como somos? ¿Por qué ustedes son así, de feos? Es para que se despierten, ¿ven? Cuando les he dicho feos, ahí se despiertan, ¿no? ¿Por qué ¿A quién te pareces tú? ¿Te pareces a tu madre o a tu padre o eres una mezcla de los dos, no? ¿Sí o no? Sí, claro, debe ser así. Si no hay parecido, mala señal. Pero algo hay que parecernos. Yo tengo los ojos de mi padre, la nariz de mi madre, luego algo será mío, no lo sé. Pero hay una mezcla, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos características de nuestros progenitores. Bueno, Dios en su palabra nos va a decir que nosotros tenemos característica de nuestro progenitor. Y nuestro primer y único progenitor, ¿quién fue? Adán. El problema es que Adán en el huerto de Edén, él caminaba con Dios, él estaba desnudo y Eva estaba desnuda. Ellos fueron creados del polvo de la tierra, dice el versículo 7 de capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miren qué curioso, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Nosotros somos polvo? ¿Somos polvo? Sí, claro que sí. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿No lo entierran? O bueno, incluso enterrándolo, ¿no? Pasan años y polvo.
porque del polvo fuimos tomados. Sopló en su nariz aliento de vida. Subraya eso, por favor, en tu Biblia. Sopló, Dios sopló. ¿En la nariz de quién? Del hombre. Aliento de vida. Esa palabra hebrea es ruaj. Ruaj. Palabra griega neuma, donde viene nuestra palabra neumático. Significa viento, hálito, suspiro, aliento. Dios sopló su aliento de vida, es decir, Dios sopló su espíritu. Espíritu de Dios, ¿me entienden? Dios sopló espíritu de Dios, ¿dónde? En el hombre. Por eso dice que fue el hombre un ser viviente, verdaderamente vivo. Vivo espiritualmente. Vivo de verdad. El problema es que en el versículo 17 dice: del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron de ese fruto. Dios ya había dicho, el día que de él comieres, ¿qué ocurrirá? Mueres. Pero ellos vivieron, Adán vivió 900 y pico años después. ¿Dios mentía? No, Dios no miente. Algo murió ese día y era el Espíritu de Dios. El aliento de Dios murió. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia, hubo pecado. Por eso podemos entender la condición natural tuya y mía. Que todos venimos a este mundo pecadores. Igual que el manzano da manzanas, el peral da peras y la vid da uvas, los hombres venimos a este mundo y cometemos pecado como agua bebemos. Por eso, esa es nuestra condición natural. ¿Por qué hay padres que matan a sus hijos? ¿Por qué hay hijos que matan a sus padres? ¿Por qué hay secuestros, violaciones, agresiones? Una persona puede matar a otra simplemente por una pelea de tráfico, porque le ha golpeado el coche, le ha arañado el coche y se llegan a matar. Unos vecinos se pueden llegar a matar porque tenían la música muy alta. Y esto no me lo invento, esto es verdad. Por una pequeña discusión, por cualquier tontería, pueden llegar a perder la vida. Y algunos pierden la vida tan tontamente. Pero eso somos nosotros. Y Dios quiere que lo entendamos. Por eso nos cuenta esta historia. Esto es nuestro origen. Pero ¿saben qué pasa? Que Dios nos va a contar dónde ocurrió esto. Miren versículo 10 del capítulo 2. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Sidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Hidequel es el río Tigris. Y el Éufrates hoy mismo tiene su mismo nombre, Éufrates. Se encuentran en la zona de Oriente Medio. Entonces el huerto de Edén estaba geográficamente localizado en aquel lugar. Dios nos lo quiere contar, para que veamos que su palabra es verdad. ¿Dios podría haber omitido este detalle? ¿Dios podría haber omitido esto del huerto del Edén? ¿Haber dicho que había un huerto en un lugar? Dios lo podría haber omitido. Pero Dios, para que veamos que es verdad lo que Él dice, nos dice el lugar concreto. Es más, Dios nos ha enviado la ubicación del huerto del Edén. Para que lo entiendas. Dios nos ha mandado la ubicación del huerto del Edén. Haciéndonos entender lo que ha pasado desde el principio. Estas historias que aparecen en el Antiguo Testamento, el huerto de Edén, el diluvio de Noé, la torre de Babel, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia del pueblo de Israel, todo eso son historias verídicas, reales, para entendernos, para hacernos entender qué hacemos aquí y qué quiere Dios de nosotros. Y lo primero es que Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen, ¿por qué? ¿Necesitaba Dios crearnos a su imagen? No. Dios no necesita nada, pero Dios quería compartir su amor con nosotros. Dios quiere compartir todas las cosas con nosotros. Por eso dice la palabra, el Señor dijo, uno hay solo bueno. ¿Quién? Dios. Nosotros no lo entendemos porque somos egoístas. Nosotros queremos lo nuestro para nosotros. Pero Dios, que es el dueño de todas las cosas, no es egoísta.
Y dice, haré al hombre, le haré a mi imagen, a mi semejanza, con mi espíritu. Eso ocurrió en aquel lugar. Los ríos estaban aquí, esta zona geográfica. ¿Se ve bien el mapa, perdón? Ahí. ¿Se ve? Esa es la zona de Irak, Irán, el Golfo Pérsico. Ahí fluyen hoy en día el Tigris y el Éufrates, en esa zona geográfica. Allí ocurrió la historia de Adán y de Eva. Realmente. Esa zona se conoce como la Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre ríos. Es allí donde donde la historia nos cuenta que comenzó la civilización humana. En aquel lugar, no en otro. En la zona que nos dice la Biblia. Y es en aquel lugar donde hay un montón ¿de qué? Petróleo, ¿no? El Golfo Pérsico está lleno de petróleo. Arabia Saudita, Dubái. Hoy en día están muy de moda esos lugares, ¿no? ¿Por qué? Por los petrodólares se llaman, ¿no? Vas a Dubái, que es solo desierto, pero te encuentras unos rascacielos que ni en Nueva York. Encuentras unos centros comerciales que ya los quisieran para sí, Barcelona, Madrid, Londres o Ámsterdam. Encuentras lujos que no vas a encontrar en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Si solo hay desierto. Muy sencillo. Debajo del desierto hay oro líquido. ¿No? Oro líquido, oro negro, que es el petróleo, ¿no? Los coches funcionan con petróleo. ¿El plástico qué es? Petróleo. Y la mayoría de cosas que nos rodean son de plástico. Nosotros sin petróleo, ¿qué sería de nuestra vida hoy en día? Por eso hay tanta riqueza allí. ¿Y qué significa que hay tanto petróleo? Miren, en Oriente Medio está el 63% de las reservas de petróleo de todo el mundo. ¿Y por qué allí? ¿Ustedes saben cómo se forma el petróleo? ¿Saben cómo se hace el petróleo? Combustible fósil. ¿Qué significa? Que hay materia orgánica, que eso antes estaba vivo, ahora ya no. Bueno, hay algo orgánico, claro que sí. Pero eso fue sepultado, enterrado bajo toneladas y toneladas de tierra, sometido a gran presión, recibiendo el calor de la tierra por abajo, presión por arriba y pasando tiempo. Todo eso se forma petróleo. Brea. Aquí Ezequiel 31 nos dice qué ocurrió con los árboles del huerto del Edén, porque hoy si vamos allí no vas a encontrar el huerto. Y la palabra dice huerto para que nos hagamos una idea, pero no era un huerto. ¿Qué era? Un paraíso, un lugar asombroso, que si estuviésemos allí quedaríamos alucinados, ¿no? Ezequiel 31, versículo 16 y versículo 18, quiero que lo lean conmigo, por favor, aquí en la pantalla. Ezequiel 31, versículo 16 y versículo 18. Leamos juntos, por favor. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Versículo 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová, el Señor. ¿Dónde están los árboles del Edén? En lo profundo de la tierra. Dios destruyó el huerto del Edén porque ya no era necesario. Dios había creado el huerto, ese lugar tan espléndido para el hombre y para la mujer. Recuerden, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero luego Dios llevó al hombre al huerto, dentro del huerto, para disfrutarlo, para disfrutar de esa obra de Dios, para guardarlo y cultivarlo. Ese era el propósito. Pero una vez que fracasó el hombre, ¿para qué servía el huerto? ¿Para qué servía el paraíso? ¿Servía para algo? Esto es como cuando tú tienes una pareja y compráis un piso hermoso, ¿no? Y lindo, y lo decoráis como así a vuestro estilo, cariño, así tan enamorados, ¿no? Pero resulta que luego ese matrimonio Y tú cuando llegas a esa casa, ¿qué sientes?
eso que comprasteis con el corazón entre los dos, lo decorasteis para los dos, ¿aquel lugar en qué se convierte? Un lugar de dolor. Y llegas a la conclusión que es mejor venderlo, ¿no? No lo quiere, incluso estar allí te daña. Dios sabía que el huerto del Edén ya no iba a cumplir su función. Su función era deleitar al hombre, pero el hombre rechazó el regalo de Dios. Por eso Dios dijo, enterrado. Pero quedará como una huella de mi obra, como que fue real aquel lugar. Por eso Dios nos ha permitido en nuestra época, miles de años después, comprender que ese petróleo que sale de abajo no es otra cosa que los restos de lo que un día Él creó para el hombre. Piensen en esto. Tu coche y el mío tal vez estén funcionando con restos del huerto de Edén. ¿Habías pensado en esto? Si el petróleo con el que hacen la gasolina y el gasoil aquí viene de Oriente Medio, del Golfo Pérsico, puede ser. Dios quiere hacernos entender esto. Es posible eso. Si miren, estos árboles, ¿saben cómo se llaman? ¿Saben cómo se llaman estos árboles? Secuoyas. Pueden llegar a medir, este de hecho se llama, ¿cómo se llama? Hiperión, nombre griego, hiperión. Mide 116 metros. ¿Saben cuánto es eso? 116 metros. Para que se hagan una idea, los que viven por ahí, por las 300, zonas de las 300, esos pisos, ¿saben cuánto miden las 300? 35 o 40 metros. Este árbol tiene 116 metros. 116 metros. ¿Se imaginan el árbol? Ahí hay un hombre al lado que parece una hormiguita, ¿no? Aquí hay otras secuoyas. Por ahí pasan los coches entre medias del tronco del árbol. Así eran los árboles del huerto del Edén. Como dice Ezequiel, dice, ¿en qué te comparas en gloria con los árboles del Edén? No eran árboles grandes, eran árboles enormes. Pero Dios los destruyó todo. ¿Cómo destruyó Dios el huerto del Edén? Así. ¿Eso qué es? El diluvio. El diluvio fue la herramienta con la que Dios castigó a los hombres. Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén, ¿verdad? ¿Saben esa historia, no? Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén para que no, según Dios, para que no tomasen del fruto y viviesen eternamente. Y los hombres vivieron fuera de la protección de Dios, fuera del huerto del Edén. Pero los hombres se multiplicaron. Y cuando se multiplican los hombres, ¿qué ocurre? Capítulo 6, vamos a buscar. Génesis 6. Buscan conmigo, por favor. Génesis capítulo 6. Versículo 5. Bueno, el versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hombres se comienzan a multiplicar. Algo normal, ¿no? Los hombres se comienzan a multiplicar. Antes eran pocos, dos, una pareja, pero esa pareja se comenzó a multiplicar y vivieron 900 y pico años. Imagínense los hijos que se pueden tener durante 900 años. Muchos, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, vivió 60 y pocos años, pero le dio tiempo a tener 16. No perdía tiempo mi abuelo. Algunos murieron jóvenes, pero a edad adulta llegaron 8 de 16. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 12, leamos juntos. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué Dios va a destruir a los hombres? ¿Por qué Dios va a destruir la tierra? Por el pecado.
Dios hay una cosa que no puede permitir y es el pecado. Igual que Dios no podía hacer la vista gorda con Adán y con Eva y tuvo que echarlos del huerto de Edén, antes de ello tuvo que hacerles túnicas de pieles y vestirlos y después mandarlos fuera y maldecirlos, porque recuerden, hay bendición y hay maldición. Dios los bendijo, ¿de qué manera? Génesis capítulo 1 dice, Dios los creó, varón y hembra, y los bendijo. ¿De qué manera los bendijo? Creced, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Vosotros seréis los señores de la tierra, gobernaréis en las bestias, en los aves, en los peces, vosotros seréis los reyes. Esa es una bendición. Pero después de cometer pecado, Dios los maldijo. Así, ¿no? ¿Qué le dijo al hombre? Trabajarás y comerás del sudor de tu frente. La tierra, tú querrás que la tierra te dé buen fruto, pero te dará espinas y cardos. A la mujer que le dijo, vas a parir con dolor y tu deseo será el de tu marido. Lo que tú quieras, no va a ser lo que tú quieras, va a ser lo que te diga con tu marido. Bueno, ahora ha cambiado un poco la torna, ¿no? Amén, ¿no? Alguno dice amén, sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero esto es nuevo, esto es para que veamos el desorden que hay ahora. Estamos viviendo en una Babilonia contemporánea, en una confusión, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero eso es otro tema, no vamos a entrar ahí. Hay bendición cuando se obedece la palabra. Cuando se desobedece la palabra, ¿qué hay? Maldición. Dios no es alguien a quien se le pueda sobornar. Dios no puede mirar para otro lado. Entonces, cuando la tierra se llenó de maldad, aquí en el capítulo 6, porque los hombres se multiplicaron, y hombres que vienen a este mundo muertos espiritualmente, ¿qué hacen? Dice aquí, mal. Solamente el mal, termina así el versículo 5, solamente el mal. Versículo 12, corrompida, totalmente corrompida. Me imagino una época como la nuestra. El Señor Jesucristo dijo que antes de su venida, la tierra estaría como en los tiempos de Noé. Compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, así. Dice hasta el día que vino el diluvio y los destruyó a todos. Una época de egoísmo, una época de pecado. Por eso Dios los castigará. ¿Y cómo que utilizará? El diluvio. El diluvio también es un hecho real. Los hombres se multiplicaron, llenaron la tierra, pero también la llenaron de pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué 7 personas se salvaron con Noé? Muy sencillo, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. 7. Y él, 8. Simplemente salvó a esos Dios, juntamente con los animales. Hoy en día hay muchas pruebas del diluvio. Este es el cañón del Colorado. Es una prueba visible del diluvio. De que toda la tierra fue cubierta por agua. Incluso aquí en Cuenca, es un lugar precioso este. ¿Habéis estado? La ciudad encantada se llama. Pero aprovechando les voy a dar un consejo. Aquí hay que pagar 3 o 5 euros, creo. Hay otro lugar igual de bonito que se llama Las Majadas. Ese es gratis, ¿vale? Y es igual de bonito. Y también se puede ver la erosión del mar ahí. Ahí pueden encontrar fósiles, conchas, almejas, que eso fue suelo marino. Y eso está en la Sierra de Cuenca, en la Sierra de Cuenca, a unos 1.800, 2.000 metros de altura. Esto es en Bolivia, el desierto de Uyuni, a 3.000 y pico metros de altura también. Eso es un desierto de sal. Y alguien puede pensar, ¿cómo llegó allí la sal? ¿La subieron los bolivianos con carretillas? No. ¿Hay algún boliviano? ¿No hay bolivianos? Hay que predicar a bolivianos. La iglesia de Madrid hay muchos. Eso fue suelo de mar. Por eso es la sal. Cuando se evaporó el agua, ¿qué quedó? La sal. Porque ¿de dónde viene la sal? ¿Del supermercado? No, la sal viene del bar. Están apañados con las toses, ¿eh? Aquí, por ejemplo, los fósiles también nos muestran esta realidad. Las capas de estratos. Aquí dice que son fósiles de poliestratos, árboles fósiles. ¿Un árbol se puede hacer fósil?
Solo hay una manera, que ese árbol de un momento a otro se ha tapado, cubierto y digamos comprimido. Porque si no, un árbol, ¿qué le ocurre? La madera se pudre y el árbol se deshace. Pero cuando ese árbol es tapado, es comprimido, el aire no entra, no se puede podrir, no se puede estropear, pasan miles de años y se convierte en un fósil. Incluso peces, ¿no? Hay algunos fósiles de peces que está un pez comiéndose a otro pez. ¿Cómo puede ser eso? Un pez comiéndose a otro pez y hecho fósil. Porque en un momento fue esa inundación. Todo fue lleno de agua. Capítulo 6 lo tenemos, ¿no? Pues vamos al capítulo 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y me pregunto yo, y se preguntarán ustedes, ¿el diluvio será verdad o será mentira? ¿Será melón o será sandía? Sí. ¿Ocurrió verdaderamente? Hay gente que dice, no, fue un diluvio localizado, que significa que solo fue allí, en aquella región, que no fue global, sino que fue solo una pequeña región. Incorrecto. Si no, no habría pruebas por toda la tierra. Incluso culturas maya, la cultura maya, por ejemplo, en la cultura oriental, en la India, en todas las regiones de la tierra hay historias de un gran cataclismo con agua, donde muy pocas personas se salvaron. En todas las historias antiguas, en las historias sumerias, en las acadias, hay ese cataclismo que le llaman, ¿no? Miren, descubren asombroso océano oculto bajo la tierra. Descubren un océano oculto bajo la corteza terrestre y tiene más agua que todos los mares del mundo. ¿Te imaginas eso? Aquí en Génesis capítulo 7 dice que las fuentes del abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Porque alguno cuando piensa en el diluvio puede pensar que llovió muy fuerte. No, no llovió muy fuerte. Llovía de arriba y llovía, o sea, llovía de abajo y llovía de arriba. ¿Entienden? Por favor. Cuando dice que las fuentes del abismo fueron rotas, es que agua salía de la tierra. Y que las cataratas del cielo fueron abiertas, ¿están conmigo en el versículo 11? Aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué es una catarata? Escúchenme, ¿qué es una catarata? Escucha eso. Eso es lo que ocurrió, una catarata de los cielos. Llovía como catarata, imagínate, y durante 40 días. En Valencia, hace unos meses, ¿no? Llovió torrencialmente. ¿Y qué ocurrió? Más de 200 personas murieron. Llovió durante, han dicho más o menos una hora. Llovió una hora y gran parte de, bueno, muchos pueblos de Valencia fueron arrasados, ¿no? Y llovió una hora. Imagínate llover como cataratas durante 40 días. Por eso la palabra nos enseña que todos los montes fueron cubiertos. Y no quedó nada de vida. ¿Y qué ocurrió con ese agua? Bueno, sabemos, nos cuenta la ciencia, por ejemplo, que han encontrado agua subterránea más que en los mares. Y luego también hay hielo en Antártida, ¿no? En Antártida y en el Polo Norte hay hielo. Génesis capítulo 8, versículo 4. También nos enseña dónde quedó el barco varado, o el arca. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Miren, Dios también nos cuenta dónde quedó varado el arca con Noé y con su gente. ¿Nos importa a nosotros? ¿Nos importa? ¿A ustedes les importa? No. ¿Qué nos va a importar?
A nosotros nos da igual dónde quedó el barco. Pero Dios, ¿qué dice? Os voy a decir dónde fue. Para que sepáis que es verdad, que no me lo invento. Montes de Ararat. Entonces tú vas y dices, ¿dónde están los montes de Ararat? Aquí, Armenia, frontera de Armenia y Turquía. Los montes de Ararat, más de 5.000 metros de altura. Son montañas donde siempre hay nieve. ¿Quieren que vayamos a buscar el arca? Hacemos una excursión al monte Ararat. Nosotros no la vamos a hacer. Un francés llamado Fernando Navarra hace décadas subió y bajó un pedazo de madera grande. Lo analizaron. ¿Saben qué madera era? Gofer. Como dice Dios que le mandó a Noé que hiciera el arca de madera de gofer. Era madera de gofer petrificada. Desde luego el barco no va a estar allí. Han pasado miles de años. Seguro que la madera la usarían, ¿no? Después de miles de años. Hay quien dice que ha visto pedazos del arca. Realmente no sabemos. No hay nadie que haya dicho, mira, aquí está el arca, ¡pum! Qué fácil sería, ¿no? ¿Saben qué pasa? Que Dios también quiere que tengamos fe. ¿Entienden? Dios también quiere que tengamos fe. Porque para Dios sería muy fácil decir, mirad, aquí está el arca, el deshielo y que se vea ahí el barco, o el arca. Entonces ya no lo creeríamos a ciencia cierta, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos un poco de fe. Por eso Él nos dice el lugar concreto. Y nos muestra evidencias, los fósiles, los estratos o los poliestratos. Nos da muchísimas evidencias para que creamos en estas historias. ¿Creen o no creen? Contésteme más alto, que estoy sordo. Sí. Ah, vale. Miren, la Biblia es verdad. Por eso Dios nos está enseñando estas cosas. Todo lo que Dios está diciendo, yo lo que os estoy contando es cierto. Porque Dios no quiere que tengamos una fe ciega, sino una fe que en parte ve y cree. Ahora vamos a aprender acerca del pueblo de Israel, pero les pregunto yo, ¿el pueblo de Israel podían haber seguido a Moisés sin ver pruebas y sin ver señales? Pregunta. ¿Qué piensan? ¿El pueblo de Israel habría salido de Egipto como salieron sin ninguna prueba? No. Ellos necesitaban pruebas. Las pruebas fueron las 10 plagas. Las pruebas fueron cuando se abrió el Mar Rojo y atravesaron el Mar Rojo en seco. Las pruebas eran el maná que cada día descendía del cielo para que ellos comiesen. Las pruebas eran que el agua salía de la roca. Las pruebas eran que su calzado no se estropeaba, que su ropa no envejecía. Las pruebas eran esas. La prueba era una columna de nube y una columna de fuego que les seguía, o bueno, que les guiaba. Por la noche, ¿qué era? Columna de fuego, para darles calor. Por el día, ¿qué era? Columna de nube, para darles sombra en el desierto. Eso era la prueba. Pero tenían que creer que era el Dios verdadero, ¿no? Según la historia que nos cuenta el Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo, no muchos pueblos, uno. Igual que Dios escogió a Noé, igual que Dios formó a Adán, no a Juan, a Adán. Dios va a escoger un pueblo llamado Israel, hoy en día muy conocido, ¿no? En todas las noticias siempre sale Israel. Tiene un papel fundamental en la historia de la humanidad, desde el comienzo y en el fin también tendrá un papel fundamental Israel. Un país muy chiquitito. Miren cómo es de chiquitito Israel. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Es chiquitito. Pero para Dios es importante. Isaías 43:10, versículo 10 y 11. Vamos a leer. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Por qué Dios va a escoger un pueblo? ¿Por qué Dios escoge al pueblo de Israel? En primer lugar, Deuteronomio nos relata el propósito, bueno, varios propósitos. Uno de ellos es porque Dios los amó. Dios dijo, yo os escogí a vosotros porque os amé. No porque vosotros fuerais el pueblo más grande de la tierra, sino porque yo os amé.
Vosotros sois el pueblo más insignificante de la tierra, pero yo os amé. Qué curioso, ¿saben qué ama Dios? Dios ama lo que el mundo común y corriente aborrece. ¿Entendéis esto? Por ejemplo, mírense ustedes, mírense. Mírense, no tengan vergüenza. Mírense. ¿Qué ven? ¿Hay algún ministro? ¿Hay algún noble? Ya, dejen de mirarse, no se enamoren. ¿Hay alguien de sangre azul? ¿Hay algún famoso? ¿Hay alguien importante? Para Dios somos importantes. Miren, escuchen, por favor. Dios escoge a lo necio para avergonzar a lo sabio. Dios escoge a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge lo aborrecible del mundo, ¿para qué? Para darle honor. Por eso nosotros estamos aquí. Yo no soy hijo de rico. Yo no soy hijo, como dicen aquí yo no soy finolis, dicen en mi pueblo, ¿no? De estos que tienen dinero. Mi familia ha sido humilde. Mi padre era pastor de ovejas. No. Mi madre ama de casa. Mi abuelo carbonero. Mi otro abuelo pastor también. Una familia humilde. Dios escoge humildes. Dios no escoge soberbios. Dios escoge pequeños. ¿Saben para qué? Para hacerlos grandes. Para llevarse la gloria. Porque Dios quiere llevarse la gloria. Por eso Dios escoge al pueblo de Israel. Dios podía haber escogido a Egipto, porque Egipto era la superpotencia de la época. Pero ¿dónde estaría la gloria? ¿Dónde estaría la gloria de Dios? Si coge una nación fuerte y poderosa, no tendría ningún sentido. Es como si hoy en día Dios escogiese a China o a Estados Unidos. Son las superpotencias mundiales, ¿no? ¿Dónde estaría la gloria de Dios? Por eso Dios escoge un pueblo pequeñito. Comienza con un hombre llamado Abraham, en Génesis capítulo 12. Busquen conmigo en sus Biblias. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Te voy a dar una tierra, te voy a hacer una nación grande y te voy a bendecir. Pero para eso hay una condición. ¿Cuál? Vete de tu casa y de tu tierra. ¿Por qué es eso importante? Eso es importante porque la casa y la tierra, la parentela de Abraham, eran idólatras, como todos los pueblos que había en aquella zona geográfica. Idolatría. Y Dios lo primero que quiere apartarnos es de la idolatría, de dioses muertos, de dioses vanos. Dios quiere que nos apartemos de ídolos que no hacen nada para mostrar su poder. Por eso Dios escoge al pueblo de Israel, para que de un hombre crezca toda una nación. Esto ocurrió en Egipto. Durante 430 años, toda la descendencia de Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob 12 tribus. Esas 12 tribus acabaron en Egipto. En Egipto, 430 años creciendo, fortaleciéndose, para que después, en el tiempo indicado, Dios enviase a un hombre llamado Moisés. Su nombre significa sacado de las aguas, pero en el egipcio, Moisés significa hijo de nadie. Moisés significa no tiene padre, porque él fue sacado de las aguas. Ramsés significa el hijo de Ra. Moisés no tiene padre. En el hebreo es sacado de las aguas. Dios utilizaría a ese hombre. ¿Para qué? Como herramienta para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a una tierra llamada la tierra de Canaán, lo que nosotros hoy conocemos como tierra de Israel.
En aquel lugar ellos, el día de la Pascua, siguieron la voluntad de Dios. Tenían que matar un cordero y con la sangre manchar los quicios y el dintel de la puerta. Esa era la voluntad de Dios. Ellos cumplieron. Ellos salieron de aquel lugar llenos de riqueza. Sus vecinos les daban oro, plata, sus vecinos les dieron todas las cosas, posesiones. Salieron con gran posesión. ¿Esa historia será verdad? También es verdad, también es cierta. El origen del pueblo de Israel fue así como la Biblia lo relata. Es más, se conoce el lugar donde el pueblo de Israel acampó cuando el faraón les perseguía. Este lugar se llama la playa de Nuweiba. Se encuentra entre Egipto y Arabia Saudita. La playa de Nuweiba, donde supuestamente los israelitas cruzaron el Golfo de Aqaba, el Mar Rojo. A un lado y al otro se pueden encontrar las columnas de Salomón. Salomón edificó 2 columnas, una a cada lado de aquel lugar, para recordar lo que ocurrió. Cuando se han sumergido buzos en ese lugar, han encontrado ruedas de carros, vestigios, restos. Incluso cuando han hecho expediciones, han visto que aquella zona geográfica es como un puente, literal. Hay poca profundidad de agua. Por eso, como dice la Escritura, Dios hizo soplar un gran recio viento oriental y el mar se dividió y pudieron entrar y atravesar. Esto también es verdad. No hay tiempo hoy para explicar todo esto. Ojalá algún día tuviésemos un seminario de 8 o 10 días, ¿no? Vamos a trabajar en ello. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34. Quiero que lean conmigo, por favor. Deuteronomio 4, 34, 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Dios está vivo. ¿Han escuchado? Dios está vivo. Y para manifestar que Dios está vivo, en primer lugar usa a ese pueblo. Las 10 plagas, por ejemplo, el agua se convierte en sangre, las ranas, los piojos, las úlceras, los 3 días de oscuridad, el granizo de fuego, la muerte de los primogénitos, cada una de esas plagas era muestra del poder de Dios. ¿Saben que al comienzo el faraón tenía magos, ¿no? Tenía sacerdotes? Cuando Moisés tiró su vara, se convirtió en serpiente, ¿no? ¿Y qué dijo faraón? Yo también sé. Chicos, dice que los sacerdotes del faraón tiraron sus varas y se convirtieron también en culebras. Pero la serpiente de Moisés se las comió. Cuando se convirtió el agua en sangre, también los sacerdotes, los magos, esos que estaban al lado del faraón, dicen que también convirtieron agua en sangre. Yo también puedo. Pero sin embargo, cuando las plagas se volvieron más complejas, ya los sacerdotes no podían hacerlo. Cuando el mar fue dividido, el pueblo de Israel, ¿qué pensaría? ¡Wow, qué Dios tenemos!, ¿no? Y cuando cada mañana salían de su tienda en el desierto y veían el maná en el suelo, que era su comida, ¿saben a qué sabía el maná? A hojuelas de miel, ¿no? Como ustedes que toman por la mañana los cornflakes, ¿no? Hay cereales, ¿no? Que saben como a miel. Hay algunos que saben a miel, porque le ponen miel. Bueno, tú imagínate que tú por la mañana sales y te encuentras esos copitos como copos de avena que saben a miel. ¿Tú qué pensarías? ¡Qué suerte he tenido! Mire, Dios durante 40 años les dio eso, maná del cielo, pan del cielo. Eso era muestra del poder de Dios. ¿Me están siguiendo? Vale. Hay 5 motivos por los que Dios escoge a Israel. 5. Y esto, por favor, es importantísimo que sobre todo los hermanos de la iglesia lo aprendan, lo memoricen. Los invitados no es necesario, por lo menos que lo escuchen. Pero si eres miembro de esta iglesia, de esta congregación, tienes que entender esos 5 motivos por los que Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el primero?
Lo que les estoy explicando. Dios los escoge y Dios, con su poder, obra en ellos. ¿Entienden? Dios escoge un pueblo pequeño para que sean un pueblo fuerte. Y para ello no hay otra manera que utilizar su poder. Las plagas, el mar rojo se divide, cuando cae el maná, el agua sale de la roca, la columna de nube, la columna de fuego, las victorias en guerra contra países mucho más poderosos que ellos. Todo eso era muestra de que Jehová es Dios. Porque Él peleaba con ellos, Él los alimentaba, Él los mantenía. Aquí dice, ¿no? Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Yo me he dado a conocer con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores. ¿Para qué? Que yo soy Dios, que no busques más. Entonces, primer motivo por elección de Israel. Dios va a manifestar su poder en ellos. ¿Se acuerdan cuando Dios, Isaías 46 hemos buscado hoy, Dios les dice a los dioses falsos, mostrad vuestras pruebas? Dios muestra su prueba, poder. El segundo propósito por el que Dios escogió al pueblo de Israel, ¿saben cuál fue? A ellos les dio la palabra. Llegaron a este lugar. Ese lugar es el monte Sinaí, el monte Horeb. Y Dios les daría sus mandamientos. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. ¿Te saben los mandamientos? Sí. Bueno, pues Dios no solo les dio los mandamientos, Dios les dio más de 600 normas, leyes, sobre la higiene, sobre la salud, sobre la sanidad, sobre los esclavos, sobre el comportamiento entre los esposos, de todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser ejemplo. ¿Entienden? Ese es el tercer motivo. El segundo, Dios les da la palabra. Romanos capítulo 3 comienza así. ¿Qué provecho tiene el judío? ¿Qué provecho tiene el judío? Y Pablo dice, mucho en gran manera, porque a ellos se les fue confiada la palabra de Dios. El judío tenía la palabra de Dios. Pero ¿saben qué hicieron con la palabra? La desecharon. Y añadieron palabra suya. Ellos le llaman la Misná. Por un lado está la Torá, está el Talmud, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros, y luego la Misná. La Misná son normas que ellos inventaron. Por ejemplo, Dios les dijo, guardarás el día de reposo, ¿sí? No trabajarás, no harás ninguna obra en el día de reposo, en el Sabbat, en el sábado. Pero ellos, ¿qué dijeron? Añadieron cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, no podían caminar más de 500 metros. ¿Entienden? No podían caminar más de 500 metros. Cuando caminaban mucho, o sea, más de 500 metros ya no podían andar más. Añadían cosas. Añadían más carga a los hombres. Pero Dios les había confiado la palabra de verdad. En tercer lugar, he dicho que ellos tenían que ser ejemplo a las naciones. Mostrar. ¿Por qué eso es importante? Porque los pueblos de alrededor no conocían cómo vivir. Por eso eran salvajes, sacrificaban a los bebés en el fuego. ¿O no hacían eso? Sacrificaban a los bebés en el fuego. Pero Dios les dijo, yo os voy a dar una ley, una norma correcta, para que viváis bien. Ellos tenían que ser ejemplo a los demás. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Están cansados? Sí, están cansados. Voy a terminar. Miren, en lugar de ellos ser ejemplo, ellos tomaron ejemplo de otros. ¿Me siguen? Ellos, teniendo las pruebas de Dios, este es el Dios verdadero, ha hecho muchas pruebas en nosotros, visibles. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado el libro de instrucciones, cómo debemos vivir. Vale. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En obediencia, mostrarles a estos bárbaros, mostrarles a estos paganos, cómo se debe vivir conforme a la voluntad del Dios verdadero. ¿Vale? Sí. Pues ellos, ¿qué hicieron? Esto no vale. ¿Qué hacen los moabitas? Queman a sus hijos en el fuego. Venga, nosotros también vamos a quemar a nuestros hijos en el fuego. Eso relata, por ejemplo, Jeremías. Dios les dice, yo no os mandé que quemaseis a vuestros hijos en el fuego, ni se me pasó en el pensamiento. Eso lo hacen las naciones de vuestros alrededor. ¿Pero por qué lo hacéis? Si yo soy Dios, no hay otro Dios.
Si yo soy la fuente de agua viva, si yo soy el verdadero, ¿por qué os veis con lo falso? ¿Entienden? Ellos debían ser ejemplo, pero ¿qué hicieron? Ellos invitaron a otros. En cuarto lugar, la elección del pueblo de Israel es para que a través de ellos viniese Jesucristo. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios les dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde radica esa bendición? En Cristo. ¿Pero dónde aparece Cristo por primera vez? En Génesis capítulo 3. Cuando Dios está derramando maldición sobre la mujer y sobre el hombre, a la serpiente también le dice algo. ¿Qué es? Sí, tú has engañado a la mujer, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Su simiente te pisará la cabeza. Tú le herirás en el calcañar. La serpiente le herirá en el talón. ¿Pero qué hará la simiente de la mujer? Ella, esa simiente, no muchas, sino una simiente, te pisará la cabeza. Y está hablando Satanás. ¿Quién es esa simiente de la mujer que pisará la cabeza de Satanás? ¿Quién es? Jesús. Jesucristo. Por eso Jesús es descendiente judío, ¿no? De la carne. La elección del pueblo de Israel también tenía preparado que Cristo viniese de ese pueblo, escogido, precioso, amado. Pero ¿qué ocurrió con Cristo? Este es un borracho y un comilón. Eso decían los judíos, ¿no? De Jesús, ¿no? Este es un borracho y un comilón. Es amigo de publicanos y de prostitutas. Amigo de pecadores. No sabe ni quién es su padre. Eso decían en San Juan capítulo 8, por ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo les dice a los judíos, a los fariseos y a los escribas, vuestro padre es el diablo. ¿Ellos qué dijeron? No. Nosotros no somos hijos de fornicación, como otros. Ejem. ¿Saben por qué? Los judíos habían investigado mucho la vida de Jesús, porque querían acabar con él. Y buscaron sus trapos sucios. Seguramente enviaron espías, enviaron ahí gente que se enterase, chismosos, a ver quién era este Jesús. Y seguro que cerca de su ámbito social dirían, uy, su madre sí, se quedó embarazada cuando no estaba casada. El hijo decían que era de José, pero a José no se parece en nada. Por eso le dijeron los judíos, nosotros no somos hijos de fornicación y no queremos señalar. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Entienden, hermanos? Ellos no vieron al autor de la creación, ellos no vieron al Dios. Cristo era Dios mismo, encarnado. Cuarto motivo. Y el último y quinto motivo por el que Dios escogió al pueblo de Israel, ¿saben cuál es? Ellos son el reloj profético de Dios. Si tú ves la historia del pueblo de Israel, tú sabes en qué momento de la historia te puedes ubicar. Porque Dios a ellos los está utilizando como su reloj en nuestra historia. ¿Lo entienden? Y hoy en día Israel está en un lugar muy concreto, muy importante, geográficamente, estratégicamente importante. Todos nuestros ojos están puestos en Israel, ¿o no? Donald Trump ahora, que ha llegado al poder, sus ojos en Israel. La guerra con Gaza, la guerra con Cisjordania, la casi guerra con Irán, todo eso que estuvo ocurriendo durante estos meses de atrás, no es casualidad. Por eso Dios nos está avisando, queda poco tiempo. Cuando Dios los llevó allí para darles los mandamientos, Dios les vuelve a decir, os doy mi palabra. Tenéis dos opciones, igual que en el huerto de Edén, obedecer o desobedecer. Si me obedecéis, habrá bendición. Y si me desobedecéis, habrá maldición. Escoged. ¿Han entendido? Porque con esto acabo. Ya alguno me está mirando mal. Les dije ayer, por favor, escuchen, Dios no fuerza, Dios no obliga. Dios simplemente dice, mira, yo tengo esto y tengo esto. Escoge. Yo tengo un camino de vida y el camino de muerte. Escoge.
Yo tengo preparado un cielo eterno y un infierno eterno. Escoge. Yo tengo preparado una puerta ancha y una puerta estrecha. Escoge. Yo tengo bendición para el que obedece, maldición para el que desobedece. Escoge. ¿Van a seguir escogiendo? ¿Mañana vendrán? Escoge. Pero recuerden, está tu alma en juego. Está tu alma. ¿Sí? ¿Vale? Termino aquí. Mañana más. Hoy dejamos aquí. Mañana retomaremos. Vamos a terminar y orar. Oramos juntos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Te pedimos que, ante todo, nos ayudes a entender bien. Sabemos que son muchas cosas que las que tú tienes que decirnos, muchas historias que tú nos has contado en tu palabra para que entendamos que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Pero también, Señor, ayúdanos para comprender bien cada mensaje, cada cosa. Por eso necesitamos un corazón que esté preparado, necesitamos un corazón que esté atento. Por eso te pedimos para que mañana puedan volver las almas que han estado ya aquí y para que vengan con ese corazón dispuesto, no cansados, no apáticos, no dormidos espiritualmente ni carnalmente, sino que vengamos despiertos, preparados, equipados para recibir lo que se está predicando, la palabra de Dios. Ayúdanos para que lo hagamos conforme a tu voluntad, Señor. Guárdanos en este tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, muchas gracias. Terminamos con una alabanza. Me han prometido que van a cantar alto y claro, ¿no? Vale. Buscamos la página número 188. Página 188. Página 188. Convídate hoy a los cansados, convida a Jesús con compasión, mira el dolor, dale a tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida conmigo, convídate hoy. Siempre aguardando se encuentra Jesús, tanto esperar con tanto amor. Ven a sus plantas con tu aflicción, tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida,
Buenas noches.